¿Quisieran salir bien algún nombre? ¿A dónde quieres quitarte bien? Vos lo vas a llevar. Muy bien. Bueno, ya sacamos las entradas. No vas a poder. Tiene nombre. La última Le vez gusta más Malones. fuimos a sacarle la Si puerta. va a ver, va a ver Malone. tenemos escuela llena también, mucho calor, me gusta mucho, especialmente el invierno, no hace falta estufa. Bueno, les doy bienvenido a este círculo de estudio de la cosmología yoruba que organizamos bajo el auspicio de la Asociación de Nigerianos en Río de la Plata. Ustedes ya tuvieron ahora el bautismo de fuego, ya saben de qué se trata, así que espero seguir teniéndolos a ustedes. Y en el conocimiento de este primer nivel que terminaron, ya saben muy bien que la cultura se llama código de vida. Más de una religión, no formamos sacerdotes, sino que le formamos todo un sistema de vida que no está en conflicto con nadie ni con ninguna religión. Así que ya han visto ahora qué son los orishas, qué es Ifa y cómo es su efecto sobre la vida. Hay mucho más todavía para aprender. Pero ya llega a la conclusión que Ifa es luz en la oscuridad. La oscuridad es la ausencia de lo visible. No lo vemos, estamos a oscuro. Ifa nos hace comprender que hay algo. Así que le vamos a dar título reconociéndolos como Amashaibile, un título que damos. Amashaibile Yoruba, aquellos que conocen cultura Yoruba. Así que la Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certifica que Nancy Noemi Muñoz ha estudiado con esta asociación la cultura y tradición yoruba. Se le otorga este diploma reconociéndola como Amashaibile Yoruba. ¿Quién es Nancy? Yo. Muchas gracias. Cuidado con los cables. Adelante. Muchas gracias. Aplauso. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certifica que Andrea Elizabeth Farías ha estudiado con esta asociación la cultura y tradición yoruba y se le otorga este diploma reconociéndola como Amashaibile Yoruba. Aplauso. Si hay mal algún nombre, después me lo dice así lo... La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certifica que Liliana Patricia Busto ha estudiado con esta asociación la cultura y la tradición yoruba y se le otorga este diploma reconociéndola como Amashaibile Yoruba. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certifica que Bárbara Neto ha estudiado con esta asociación la cultura y la tradición yoruba. Se le otorga este diploma reconociéndola como Amashaibile Yoruba. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certificamos que Christian Calabrese
ha estudiado con esta asociación la cultura y tradición yoruba y se le otorga este diploma reconociéndolo como Amashaibile Yoruba. Ahí está. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certificamos que Diego Fernández ha estudiado con esta asociación la cultura y tradición yoruba. Se le otorga este diploma reconociéndolo como Amashaibile Yoruba. La Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certifica que Luis Rafael Sequeira ha estudiado con esta asociación la cultura y tradición yoruba y se le otorga este diploma reconociéndolo como Amashaibile Yoruba. Como última, pero no la menos querida, la Asociación de Nigerianos en el Río de la Plata certifica que Ana Gabriela Ferraz Pinto ha estudiado con esta asociación la cultura y tradición yoruba y se le otorga este diploma reconociéndolo como Amashaibile Yoruba. Muchas felicitaciones y espero que sigan estudiando.